Bienvenidos de regreso a Tiempo de Filmoteca UNAM. Acabamos de ver la película En la cama con Madonna. Y es para mí un gusto presentar a nuestra invitada de esta ocasión, Daniela Jurado, guionista y reportera cultural. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Alejandra y público de Tiempo de Filmoteca, muchas gracias y encantada de estar aquí con ustedes y más después de haber visto este documental tan increíble. El placer es todo mío. Bueno, ahorita justamente antes de empezar a grabar me decías que te declaras fan, igual que yo, de este documental. Arranquemos justamente qué fue lo que te provocó este documental. Debo de confesar que no era tan asidua a la música de Madonna. Evidentemente, como todos, la he escuchado, pero, ¿sabes? No la había visto en acción. Y ver este documental y con una Madonna haciendo unas coreografías increíbles, impecables, quedé vuelta fan, como dices, de esta artista, o sea, una artista completa, donde ves ese rigor, esa perfección que tiene con sus pasos y con su voz. Quedé encantada, la verdad. Totalmente. Yo creo que también comparto mucho contigo la sorpresa de ver cómo fuera, o sea, sí fue el ícono sexual, o sea, que llegó a partir, fue un parteaguas, ¿no? Mundial, pero como todo lo tenía todo, estaba perfectamente calculado y tenía un trasfondo artístico. Y siempre sí hay una intención artística de su parte. Me gustaría, desde tu punto de vista, Madonna podría ser, digamos, que la flecha que abrió el camino para conseguir qué cosas que tenemos hoy en día y que damos por sentadas. Yo creo que varias. Mira, en primera creo que tiene que ver con la libertad de expresión, pero una expresión quizás que se puede entender como muy banal, pero que no lo es, desde cómo te vistes. También algo bien importante que no había visto yo era respecto a la libertad sexual también, no solamente de las mujeres, o sea, donde tienes una libertad femenina hablando de que del placer, sino también esta libertad de la diversidad sexual. Otros protagonistas de este documental son los bailarines. Y es bien interesante que marcaron un parteaguas también ellos al expresarse libremente, no solamente con el cuerpo, sino también con siendo ellos. O sea, para muchas personas de la diversidad, en los años 90 esto fue como nuevo, como distinto, significó también de alguna manera como, pues sí, como este inicio de cómo ser libre, ¿no? Incluso también algo que me llamó la atención viendo este documental es que existe otro que es como la respuesta a este que se llama Strike a Pose, como la frase que dice Madonna en Vogue. Y es un documental que hacen como unos veintitantos años después para saber qué pasó con los bailarines, ¿no? Y recordemos también, por ejemplo, que hubo algo, entre las mil polémicas que hubo con este documental, fue una demanda de parte de ellos hacia Madonna, ¿no? Porque se sintieron invadidos un poco en cuanto a su privacidad, en cuanto a esta icónica escena del beso francés, ¿no? Entonces es bien interesante lo que representó en ese momento y lo que representó años después, porque ahorita, como tú bien dices, ¿no? ¿Qué representa en la actualidad? Pues quizás si alguien lo ve, alguien más joven lo ve ahora, va a decir, pues eso ya pasa, eso ya está representado, pero en los 90 no. Entonces, sin duda es bien interesante, ¿no? Ese fenómeno. Totalmente, porque además también nos confronta no solamente digamos, la censura de la sexualidad, sino también al racismo. Cuando sale una publicación de que ella estaba engañando a su novio con un bailarín y dice, y a ella no le importa que sea negro. Sí, sí, barbaridad. Hoy en día no podríamos tener esa publicación en ninguna revista. De ninguna forma. Y además, ¿sabes? También estaba viendo que uno de los bailarines se manifiesta como antes de estar en la gira, como abiertamente homofóbico. Bien interesante eso porque dice que ya tratando a los demás bailarines,
entendió que estaba mal, ¿no? O sea, justamente que tenía ideas que no estaban bien, vaya, ¿no? Pero hasta que trató a los demás compañeros con naturalidad, ¿no? Pero, o sea, significó mucho a nivel interno para los que forman parte de este documental, como para los que lo vemos, ¿no? Incluso ahora en 2026. Creo que sí, y Madonna siempre ha sido un parteaguas, inclusive hoy en día con la lucha que tiene por que las mujeres arriba de 60 años no tienen por qué entrar en ningún estereotipo, que tienen, o sea, que todavía yo creo que hay un tabú acerca de la sexualidad de las mujeres ya maduras, de la tercera edad. ¿Cuál sería tu opinión respecto a esta nueva batalla? Pues que la esté encabezando bien, creo que tiene bien ganado el título de la reina del pop, no solamente a nivel musical por lo que hace, sino por la influencia que tiene, ¿no? O sea, es impresionante ver lo que genera, me gustaría ponerlo así, lo que generó, lo que genera y lo que va a seguir generando en unos años con sus conciertos, ¿no? Porque recuerdo la gira anterior donde vino a México, todo el mundo hablaba de ella, ¿no? Y viéndola hacer estas coreografías de las que hablábamos, de nueva cuenta, impecable, ¿no? Sabes, también me llama la atención esto de la cuestión de la edad y las mujeres, porque respecto a la última gira, había escuchado un podcast donde se enfocaban mucho en las rodilleras que usaba. Y era así como de, ay, ¿sabes? Como con un poco de lástima, digamos, ¿no? Y ahora viendo este documental, también trae rodilleras y estamos hablando de una Madonna de 30 y cosa de años. Entonces, pienso, sí, son razones distintas. Sabemos que le han pasado accidentes. Si no me equivoco, se cayó de un caballo y demás cosas que le han pasado. Pero, pero yo más bien veo una mujer fuerte. O sea, quisiera yo esos brazos, pero esos brazos se ven de horas de dedicación y que no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Pienso que quizás pueda haber un discurso similar al que suele haber, no sé, con un Iggy Pop, que a la gente le llama la atención como un hombre de cierta edad está en los escenarios y aquí es, digamos, todavía la opinión pues más fuerte al ser una mujer, ¿no? Como de cómo todavía está en los escenarios a sus 67, 68, si no me equivoco, y con esa fuerza y con esa claridad y con esa convicción, ¿no? Eso es impresionante, pero creo que es digno de admirar en Madonna. Por eso creo que sigue marcando la pauta de todo. Sí, yo creo que, como bien dices, se ha ganado a pulso su título de la reina del pop y lo mantiene hasta el día de hoy. Diva, diva una vez, diva para siempre. Oye, muchísimas gracias, Daniela. Para cerrar, me gustaría, ¿qué aspecto, ahora, fuera de la diva, eh, en este documental, tú qué parte como humana o más que te acercó más a pues la persona Madonna fuera de todo eh, la faramaya que la rodea? Me gusta mucho esta pregunta que haces porque, sabes, justamente creo que este documental le puede servir mucho a quien sea fan de Madonna y a quien no, incluso a quien no le guste, porque te permite ver no solamente a esa artista, el documental, como bien pudimos ver, es sumamente íntimo. Llegaba a haber partes en las que yo sentía como si la cámara no existiera, o sea, me sentía ahí como una persona más sentada en la mesa, incluso puede sonar exagerado, pero también como incómoda ante algunas escenas, porque vaya que es una mujer intensa, es una mujer de escenario, sabes, como desaforada en cuanto a expresión, sin limitarse. Entonces, en esa cuestión me sentía un poco como transgredida, pero también me encantó ver a una mujer que, si bien la tenemos con esta noción de ser muy controversial y polémica, una mujer que antes de salir al escenario le encanta hacer una oración encomendada a alguien, a una fuerza superior, y a la vez también una mujer muy preocupada por su voz, una mujer también que pensaríamos que es muy fiestera, probablemente sí, pero al menos en esta gira la vemos muy cuidadosa con su voz, muy cuidadosa con su aspecto, con la gira misma, ¿no? Entonces eso se me hizo muy interesante, sí me hizo ver como al artista y a la persona de otra manera y creo que las próximas veces que escuche a Madonna ya va a ser de otra manera, ¿no? Y de una manera, pues, con respeto y admiración.
Comparto completamente tu punto de vista. Daniela, se nos ha acabado el tiempo, pero en serio, muchísimas gracias por habernos compartido todas tus opiniones acerca de este documental. Gracias a ustedes y vean este documental, el de Street Cat Pops, y sigan con esto y sigamos escuchando a Madonna. Gracias. Gracias a ti y a todos ustedes en sus hogares. Esperamos que esta emisión haya sido de su agrado. Los esperamos en la próxima para seguir descubriendo más cine.